Les propongo un balance del año político, no a partir de quién ganó o quién perdió las elecciones, qué pasó con las encuestas, cómo le fue a los principales dirigentes, ni tampoco recordar los principales hitos del año, sino considerar 5 libros clave publicados a lo largo del 2021 y que resultan fundamentales para entender lo que pasó este año. Empezamos por La rebeldía se volvió de derecha, un libro publicado por Siglo XXI, escrito por Pablo Stefanoni, donde analiza cómo los partidos y las fuerzas de extrema derecha están conquistando mundos sociales que hasta el momento les resultaban ajenos. Me refiero, por ejemplo, al mundo de los jóvenes o al mundo de los trabajadores, de las clases trabajadoras en muchos países del mundo. Cómo a partir de la utilización de discursos, tópicos, consignas, eslogans y herramientas que antes pertenecían a la izquierda, la derecha extrema, la nueva extrema derecha, la nueva derecha radical, logra sintonizar con un cierto discurso de rebeldía, de indignación, incluso de antisistema. Las victorias de Trump y de Bolsonaro son los casos más notables de estos ejemplos, son los ejemplos más notables de esta tendencia, pero uno lo podría ver también como un libro que en algún sentido anticipó la buena performance de Javier Milei en las elecciones argentinas de hace un par de meses. Otro libro fundamental para entender el año político, Pandemia, de Daniel Feierstein, sociólogo de la Universidad de 3 de febrero. Lo que hace Feierstein en este libro es analizar cómo la irrupción del COVID trastocó radicalmente la economía, la política, la sociedad y la vida cotidiana de la sociedad de la Argentina y de muchas otras sociedades del mundo. Dice Feierstein que cada país reaccionó como pudo, entre algunas respuestas negacionistas, algunas respuestas más responsables, algunas respuestas más ciclotímicas, pero lo que él trata de ver es básicamente el balance social y político que nos deja la pandemia. No hace futurología, se limita a tratar de entender en una mirada muy profunda y muy matizada lo que pasó en la sociedad a partir de la irrupción del COVID. Un tercer libro internacional para entender el año político argentino, Un mundo made in China, publicado por Capital Intelectual, escrito por Gustavo Girado, uno de los grandes especialistas argentinos en China. Lo que dice Girado en este libro es que el mundo de la posguerra fue un mundo definido, delineado, modelado por los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, del cual China había sido claramente excluida. China estaba en ese momento todavía sumida en una guerra civil muy dura que se resolvió algunos años después y no participó de la conformación del mundo y de las instituciones internacionales generadas a partir de la posguerra, igual que la mayor parte de los países asiáticos que quedaron afuera. Era el siglo de la humillación china. Pues bien, China a partir del siglo XXI empezó a cambiar su estatus en el mundo. Hoy China es la segunda potencia mundial, disputándole cada vez más mano a mano el poder, la economía, la tecnología y el comercio a Estados Unidos, y está empezando a modelar un mundo creado a su imagen y semejanza. Es muy relevante este libro para entender también la posición argentina. Como el resto de los países de América Latina, Argentina se encuentra en el centro de un conflicto, de una disputa geoestratégica entre Estados Unidos y China, y este libro, Un mundo made in China, ayuda mucho a entender eso. Cuarto libro para entender el año político, Vivir la fe, libro escrito por el sociólogo Pablo Semán, publicado por Siglo XXI. Lo que hace Semán es desmontar una serie de malentendidos alrededor de la religiosidad de los sectores populares. Sobre todo discute la idea de que las creencias de los sectores populares están asociadas a una cierta noción de superstición o de ingenuidad. Semán ensaya un acercamiento etnográfico a la realidad, a la religiosidad realmente existente de los sectores populares, a cómo los sectores populares viven de verdad su religión, convive con ellos, va a las ceremonias pentecostales con ellos, va a misa con ellos, habla con militantes, con curas, con religiosos, etc. Y llega a la tesis del libro, que es que los sectores populares tienen una visión cosmológica del mundo en donde lo sagrado está integrado a la vida cotidiana y no aparece como un plano aparte. Es un libro fundamental, Vivir la fe, para entender cómo viven la religiosidad los sectores populares en un año en el que se habló mucho de iglesias evangélicas, sobre todo a partir del boom de la serie El Reino, y en el cual se habló también de la participación política y de la creciente incidencia política de los evangélicos en América Latina y más incipientemente en Argentina. Y por último, Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, publicado por la editorial
Edaza, es una memoria del paso de Torre, en ese momento un joven sociólogo cercano al radicalismo, por el gobierno de Alfonsín y en particular por el Ministerio de Economía, ubicado en el 5º piso justamente, donde atendía Juan Zurrubil, en ese momento ministro de Economía de Alfonsín. Dólar, negociaciones con el FMI, Argentina como caso testigo del mundo en una negociación con un organismo internacional, una tremenda descoordinación entre las diferentes agencias del gobierno, muchas de las cosas que cuenta Torre en una vívida y en una sentida primera persona en este libro traen a la realidad de la Argentina del año 2021. Por eso lo quise mencionar como el último libro clave para entender la Argentina de hoy, diario de una temporada en el 5º piso, el gobierno de Alfonsín como el gobierno de Alberto Fernández, dos gobiernos progresistas o con vocación progresista, obligados a lidiar con tremendas restricciones económicas. 5 libros para entender el año que nos deja.